Vamos a resolver estas dos situaciones. La primera, en una competencia de juegos extremos se debe recorrer una rampa, como se ilustra en la figura. Determinar el ángulo de inclinación de la rampa y cuál es la altura de la rampa. Observemos la figura, tenemos un triángulo rectángulo y queremos encontrar el ángulo de inclinación de la rampa. La rampa tiene 6 metros de longitud. Vamos a aplicar las razones trigonométricas para calcular el ángulo de inclinación de esta rampa. Entonces, si vamos a encontrar este ángulo, voy a colocarlo acá, voy a llamarlo alfa. Entonces, con respecto al ángulo alfa, observen, acá tenemos los catetos, este cateto y este cateto. Entonces, con respecto al ángulo alfa, este cateto es el cateto adyacente. Vamos a colocarle acá, cateto adyacente. Con respecto al ángulo alfa, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, fíjense que la rampa me representa la hipotenusa y este lado me representa el cateto adyacente. Entonces, una razón trigonométrica donde esté el cateto adyacente y esté la hipotenusa. Recordemos, coseno, ¿no? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a utilizar el coseno. Coseno, pero en esta oportunidad no tenemos el ángulo, entonces vamos a escribir alfa. Coseno del ángulo alfa es igual a la longitud del cateto adyacente, que son 3 raíz de 3 metros. Vamos a colocarle acá 3 raíz de 3 metros. Cateto adyacente entre la longitud de la hipotenusa, que son 6 metros. Vamos a ver acá qué podemos hacer. Podemos eliminar las unidades de longitud. También podemos la fracción 3/6 simplificarla. Entonces, 3 no es divisible por 2. Vamos a sacar tercera mejor. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Entonces esto me quedaría 1 raíz de 3 o simplemente raíz de 3 sobre 2. Observen que las unidades de longitud se eliminaron. A ver, ¿pero esta será la medida del ángulo? Por supuesto que no. Este es el valor de la razón trigonométrica coseno para ese ángulo. Coseno del ángulo es igual a raíz cuadrada de 2. Un valor que de pronto lo tenemos en la mente. Coseno igual a raíz de 3 sobre 2. Si nosotros miramos la tabla de valores, o ya de pronto la tenemos ya memorizada, entonces miremos acá. Coseno, fíjense, aquí está el raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál es la medida del ángulo? 30 grados. Vuelvo a repetir. Miramos acá la tabla. Coseno, el valor es raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Para qué ángulo? Para 30 grados. Entonces, la medida del ángulo alfa es igual a 30 grados o bisestos de radian, ¿no? Ya tenemos, ya le hemos dado respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la rampa? Pues el ángulo es de 30 grados. Acá también nos preguntan la altura de la rampa. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la altura de la rampa? Es un triángulo rectángulo, entonces tenemos la longitud de este lado, tenemos la longitud de este lado, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Forma 1. También podemos aplicar razones trigonométricas. Vamos a hacerlo por el teorema de Pitágoras. Entonces, si le colocamos las letras acá al triángulo, ABC, entonces este lado es A, la hipotenusa es B y este cateto es C. Vamos a hallar A. Entonces, A al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa menos la longitud del otro cateto al cuadrado. ¿Cuál es la medida de B? 6 metros. Entonces esto me da 6 al cuadrado menos, ¿cuál es la medida de C? Acá la tenemos, 3 raíz de 3 metros al cuadrado. Entonces, 3 raíz de 3 al cuadrado.
elevamos al cuadrado el 6, 6 al cuadrado, pues es 6 por 6, nos da 36 menos, y acá tenemos una expresión con un radical al cuadrado. Vamos a ver cómo, recordemos cómo lo podemos calcular. Le voy a escribir acá, 3 raíz cuadrada de 3 al cuadrado, propiedades de la potencia, entonces esto es 3 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, y acá es donde hay veces nos equivocamos, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, pues es 3, y 9 por 3 nos da 27, entonces a 36 tenemos que restarle 27, ¿esto cuánto nos da? 36 menos 27 nos da 9. El cuadrado del cateto es igual a 9, entonces sacamos la raíz cuadrada, entonces nos queda A es la raíz cuadrada de 9, que es igual a 3. Entonces ahora ya podemos darle respuesta. ¿Cuál es la altura de la rampa? 3 metros. ¿Listo? Vamos a resolver este ejercicio. Desde la parte más alta de un edificio de 18 metros de altura, se observa un auto con un ángulo de depresión de 60 grados. ¿Cuál es la distancia que separa el auto del edificio? Entonces vamos a hacer un dibujo que nos ilustre esta situación. Un edificio que lo voy a representar con una línea. A 18 metros, este es el edificio, tiene de 18 metros de altura, vamos a colocar acá el 18 metros, parte más baja del edificio, la parte más alta, entonces desde allí está observando un auto que está como por acá, este es el suelo, entonces vamos a dibujar acá, esta es la visual, esta es la horizontal porque me están hablando de un ángulo de depresión. Entonces acá está el auto a unos cuantos metros del edificio, el ángulo de depresión, entonces es el ángulo que se forma entre la visual y la horizontal. Este ángulo me están diciendo que tiene una medida de 60 grados. Si aquí está el auto, entonces, ¿cuál es la distancia que separa el auto del edificio? Esto es lo que nos están preguntando. Ok, entonces aquí nos están preguntando por esto, por ese X. ¿Cómo podemos encontrar este X? Si nosotros miramos, tenemos un triángulo en el que el cateto tiene una medida de 18 metros, pero solo conocemos eso para el triángulo, entonces vamos a tener que buscarle la medida de un ángulo. Si nosotros nos damos cuenta acá, tenemos el ángulo recto, entonces si este mide 60, ¿cuál será la medida de este ángulo? Entonces tiene una medida de 30 grados, son ángulos complementarios, suman 90 grados. Ahora sí, entonces ya tenemos información suficiente para poder encontrar este X. Con respecto a 30 grados, este cateto es el cateto opuesto. Vamos a anotarle acá, cateto opuesto. Con respecto a los 30 grados, este cateto es el cateto adyacente. Y este lado pues representa la hipotenusa. A ver, ¿cuál es la razón trigonométrica que vamos a utilizar para encontrar X? Entonces, me piden el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente, razón trigonométrica, la tangente. Entonces vamos a colocar acá que vamos a usar la tangente. Entonces me quedaría tangente. ¿Cuál es la medida del ángulo? Ojo, para el triángulo es de 30 grados. Entonces, tangente de 30. ¿Cuál es el valor de la tangente de 30?
Si no lo tenemos en la mente, podemos buscar las tablas. Entonces, tangente, el ángulo es 30 grados, tangente de 30 tiene un valor de raíz cuadrada de 3 sobre 3. Listo. Y en un triángulo la tangente es igual a la longitud del cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto es X sobre el cateto adyacente, que representa el edificio, y son 18 metros. Entonces, ahora sí, en esta expresión que tenemos acá, vamos a encontrar el valor de X. Entonces, producto de extremos, producto de medios, yo multiplico primero donde está la incógnita. Entonces, 3 por X, esto me daría 3X, y el 18 lo vamos a multiplicar por el raíz cuadrada de 3. Entonces, 18 por raíz cuadrada de 3, pues esto me da 18 raíz cuadrada de 3 metros. ¿Qué vamos a hacer en esta expresión, en esta ecuación que tenemos acá? Donde la incógnita es X y el coeficiente es 3. Entonces, el coeficiente que está multiplicando, vamos a pasarlo a dividir. Y esto nos quedaría que X es igual 18 raíz cuadrada de 3 metros dividido en el 3. Ya para terminar, entonces, ¿cuál es el valor de X? Si nosotros miramos la fracción, 18 tercios o 18 sobre 3, eso me da 6. Entonces esto me quedaría 6 raíz cuadrada de 3 metros. Y esa es la distancia que separa el auto del edificio. 6 raíz cuadrada de 3. Recordemos que el valor aproximado de raíz cuadrada de 3 es 1.7. Entonces, si nosotros multiplicamos el 6 por 1.7, pues también estamos obteniendo la distancia que separa el auto del edificio.